Sabúa Tov, Evenu Shalom Alejem. Muy buenos días. Que el Espíritu Santo, el Santo Consolador, el Espíritu de verdad, esté y sea con todos y cada uno de nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Abba Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino hacia nosotros. Hágase su voluntad aquí en Cuba como se hace en el cielo. Denos a los cubanos, donde quiera nos encontremos, el pan nuestro de cada día. Perdónenos nuestras ofensas y enséñanos a perdonarnos los unos a los otros cuando tengamos quejas y rencillas los unos contra los otros. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque sois el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. El pasaje de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo trae como encabezamiento del tema que trae para nosotros los cubanos, donde quiera nos encontremos en el día de hoy, podemos leerlo en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la hacen producir, que la palabra de Dios caiga sobre todos y cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera nos encontremos, y haga que se produzca en nosotros la fe, la obediencia, el amor, el deseo de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy sencillo esto. Este capítulo 6 habla constantemente del pecado, de la restauración, habla de una serie de cosas grandes. Lo más importante que dice esto es que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa es una dádiva? La dádiva es algo que se da gratuitamente sin esperar nada a cambio. Algo que se da gratuitamente sin esperar nada a cambio. ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra dádiva? Bueno, dice que es regalo, presente, obsequio, donativo. En conformidad con lo que hemos leído, podemos entender que Dios nos está haciendo un regalo, nos está dando un don, un donativo, gratuitamente, sin pedirnos nada a cambio. Sin pedirnos nada a cambio. Simplemente tenemos que creer en Dios y aceptar lo que Él nos está dando, que es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en el mismo libro de los Romanos, en este mismo capítulo 6, podemos ver una cosa que dice aquí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muchas personas no creen en el Evangelio, en las nuevas noticias de nuestro Señor Jesucristo. No creen en lo que Dios nos está diciendo. Y es algo que históricamente se puede comprobar que es cierto. Porque el paso de nuestro Señor Jesucristo por la tierra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo y mío, no es algo que esté oculto, no es algo que alguien pueda negar, porque la ciencia, los hallazgos arqueológicos
que se están sucediendo en diversas partes dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aún la historia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando algo, decimos antes o después de nuestra era, antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿Antes de quién? ¿Quién es nuestra era? El antes es antes de nuestro Señor Jesucristo. Y después de nuestro Señor Jesucristo, esa es la era. Antes y después de nuestro Señor Jesucristo. La historia nos confirma, nos da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí como ser humano y pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad, por los pecados de nosotros los cubanos. Por tanto, tenemos que tener por suma certeza de que lo que está diciendo el Espíritu Santo es algo verídico, que se puede comprobar históricamente, que se puede comprobar por testimonios. Por ejemplo, tenemos el caso de personas que por los médicos, por la ciencia, han dicho, tú tienes tantos días de vida, te quedan solamente tantos días de vida. Y se ha orado por esa persona y esa persona ha sido restaurada cabalmente a la salud. Y cuando los médicos le han hecho un examen, le han dicho, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasó aquí? Mira aquí, tú tenías esto, ahora no hay nada. ¿Qué pasó? Y ya la ciencia, los científicos están corroborando la verdad de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, que vive y que es el Dios viviente y todopoderoso, que está operando milagros en este siglo XXI en muchas partes del mundo. ¿Ven? En mi caso particular, puedo poner de ejemplo la experiencia que pasé yo en el 2021 a raíz de unas imputaciones fraudulentas, engañosas y mentirosas que me hicieron. Me vi en la penosa necesidad de plantarme y estuve plantado 72 días. Y cuando la ciencia decía, hasta aquí llegó, el Espíritu Santo me concedió vida y aquí estoy. Tengo como consecuencia de ese plante una neuropatía periférica generalizada que no puedo valerme por mí mismo. Los problemas de mareos, dolores de cabeza, hormigueo, una serie de cosas son constantes, pero el Espíritu Santo me sostiene, me consuela y me ayuda y me fortalece. Porque escrito está, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso en este momento yo estoy hablando con usted, transmitiéndole el mensaje que me está dando el Espíritu Santo y ustedes me están entendiendo. Porque prácticamente yo no puedo ni hablar bien. Ni hablar bien puedo. Pero por la gracia, misericordia y bondad de Dios, según sus propósitos, sus planes para con nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos, Dios me ha levantado como su ministro para con nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos, empezando por mí mismo. Porque he aprendido muchas cosas en este estado de salud que yo estoy, que no puedo hablarme por mí mismo. Y he tenido que ser tolerante con muchas cosas. Porque incluso familiares cercanos han abusado de mí. Yo estoy postrado, yo vivo solo. Yo recibo un dinero que me da mi hijo para yo alimentarme, para conseguir. Y de ese dinero que me da mi hijo presté cerca de 16,000 pesos a familiares míos. 2,000 a un sobrino, 2,000 a un hermano, 10,000 a otro hermano. Y entonces no me han reintegrado lo que le presté.
Le pido a Dios que según yo le pido que perdone mis pecados, que me limpie, me lave de mi maldad, que me santifique su palabra, que es la verdad. También para ello pido que Dios le perdone esa cosa que hicieron conmigo, sinceramente, que se la perdone, que no se lo tome en cuenta, porque realmente hicieron cosas demasiado espantosas. En el estado de salud en que yo estoy, me pidieron dinero prestado y no me lo devolvieron, dinero que es de mi alimentación. Y es un testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vive. Porque si no fuera por mi Señor Jesucristo, yo no estuviese en el estado que estoy ahora, sino que estuviese desde 2021 en una tumba. Desde 2021 estoy en una tumba, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo yo estoy aquí. No puedo valerme por mí mismo, pero por la gracia de mi Señor Jesucristo estoy aquí y estoy así. Porque algo el Señor Jesucristo me está enseñando. Algo me está enseñando mi Señor Jesucristo, que yo no debo involucrarme en cosas del mundo, que no debo dejarme arrastrar por cosas del mundo, que yo he sido llamado por Él para hacer su voluntad. Y entonces, esto es la convicción aquí. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos somos dignos de muerte. Ahora mismo es algo que existe, Señor, muy bien. Se lo voy a leer, algo que lo voy a decir de memoria, pero voy a leerlo. Lo voy a leer porque escrito está. Permiso. Escuchen bien, porque esto lo voy a leer nada más, porque me dijo que leyera esto. Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Perdón. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está hablando a los cubanos de una manera tan clara, tan fervorosa, cotidiana y poderosamente, que si nos dejamos arrastrar por las cosas que se avecinan, es porque queremos, porque el Espíritu Santo nos está dando claro para que dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo, convirtiéndonos en compinches, en cómplices, en alcahuetas de lo que practican estas cosas, apoyándolas, defendiéndolas y proclamándolas. Dicen claro aquí, pasiones vergonzosas. El homosexualismo no es una orientación sexual, es una cosa vergonzosa, una pasión vergonzosa, es un extravío, por lo cual la ira de Dios viene sobre los que lo practican. Dios nos está dando claro, no quiere que nadie muera, que nadie perezca, que nadie sufra. Y nos está llamando para que dejemos los malos caminos. Pero no hacemos caso a Dios.
Por tanto, no seamos reprobados, no seramos ingenuos. Prestémosles atención a lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego y azufre por culpa de estas prácticas que están ahora de moda en el mundo. Por el Estado, Dios está hablando para con nosotros los cubanos que están en moda en Cuba. Increíblemente, paisano, compatriota, coterráneo, amigo, pariente, familia. Esto es en el plano de la primera persona del singular. Es a ti y es a mí. Es contigo y es conmigo. A quien está llamando y a quien está hablando con Dios está hablando. Hagámosle caso a Dios. No nos hagamos culpables del juicio de Dios por los pecados de nadie. Obremos conforme a lo que nosotros creamos que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos está hablando claro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para los que creen en nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque fue que murió por nuestros pecados. Y si creemos que Él murió por nuestros pecados, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, y lo aceptamos como tal, entonces se va a cumplir esto que está escrito aquí, que vamos a tener la dádiva de Dios. Y no solamente, escúchenme, paisano, coterráneo, compatriotas, colegas, amigos, parientes, familia, escuchen bien. No solamente vamos a tener esta vida eterna cuando venga nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora vamos a comenzar una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo aquí en Cuba, porque aquí en Cuba se va a instaurar el reino de los cielos aquí en Cuba. Y es algo que está profetizado, no solamente en Israel, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, tocante al pueblo cubano. ¿Por qué? Porque el pecado de nosotros cuando es tan grande que ha llegado hasta el cielo y el juicio de Dios está por decretarse sobre nosotros. Por tanto, hermano, compatriota, coterráneo, amigo, pariente, familia, contigo y conmigo, a ti y a mí nos dice Dios, no participen en los pecados de nadie, no sean cómplices de los pecados de nadie. Que quieran andar por su mundo, dejen por ustedes, contigo estoy hablando yo, dice Dios, contigo estoy hablando yo. Vuélvete a mí, no te hagas cómplice de los pecados de nadie. Cada cual va a tener su recompensa según sus obras. Cada cual. Y no importa si tú no practicas estas cosas, pero apoyas o defiendes o de alguna manera da tu visto bueno para que estas cosas te hace culpable de todo lo que están haciendo ellos, que eres cómplice de ellos. Entonces, en el plano de la primera persona del singular, te estoy hablando a ti, y es contigo que estoy hablando. Vuélvete tú a mí. No mires ni a tu derecha, ni a tu izquierda, y mucho menos hacia atrás. Mira hacia adelante, te estoy hablando, vuélvete a mí. Que yo te estoy llamando para adoptarte como hijo. Para adquirirte como mi pueblo. Para instaurar aquí mi reino. Vuélvete tú a mí, que es contigo que estoy hablando. Vuélvete tú a mí. Vienen tiempos difíciles. Y va a llegar el momento que lo que tú tienes en mente no se va a cumplir. Porque a lo mejor tú estás diciendo, no, en el último momento le pido perdón a Dios. Pero en el último momento no vas a tener oportunidad. Por tanto, vuélvete ahora a mí, que yo te estoy hablando, te estoy llamando. Te quiero adoptar como mi hijo. Quiero que tú seas ciudadano de mi reino. Quiero darte la ciudadanía de mi reino. Vuélvete a mí.
Vuélvete a mí. Gracias, Señor. Es muy importante que entendamos esto. Y aquí no pensemos en nada. Reprendamos cualquier pensamiento que el diablo, el Señor, reprenda, quiera poner en nuestra mente. Si tú fabricas una cosa para cierta y determinada función, y cuando terminaste de fabricarla, ve que no sirve para lo que tú la creaste, ¿qué tú harías con esa cosa? ¿Qué tú harías con esa cosa? La tendría en tu casa, ocupándote un espacio inútilmente. Razona. No, Señor, tú no lo harías. Dios nos creó con un propósito. Por eso ninguno somos insignificantes delante de Dios, porque nos creó a todos con un propósito. Un propósito que es este que está aquí, tengamos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos todo lo que tiene nuestro Señor Jesucristo: vida, salud, poder, santidad. Nos está llamando Dios y nos está diciendo las cosas como son. No se pongan bravos. Ponte a pensar. Cuando tú le dices a tu hijo chiquito, no hagas esto, y tu hijo chiquito lo hace, tú no lo regañas, no lo corriges, no hablas seriamente con tu hijo y le dices: te dije que no hiciera esto y lo hiciste, por esto no vas a ver los muñequitos o no vas a hacer esto este fin de semana. Entonces, cuando tú le dices algo a tu hijo chiquito y no lo hace, lo regañas. Tú y yo lo regañamos, pero hay personas, incluso oí un comentario, porque no tengo datos ahora, no tengo megas, de que una persona había matado a su hijo de una golpiza que le dio. Oí ese comentario. No he entrado a las redes sociales porque no tengo datos, no tengo megas. Entonces, eso es de mal. Cuando un padre tenga que darle golpe a un hijo, es porque el padre no ha sabido educar a su hijo. Lo digo con toda autoridad. Yo crié aquí en esta casa dos muchachos. Dos muchachos crié en esta casa. Y nunca tuve que hacer lo que hacen algunos padres por ahí. Esas palizas, esas golpizas, eso es maltrato a los niños. Y también Dios te va a pedir cuenta por ese maltrato que le está dando a tu hijo. Porque consecuencia de lo que son nuestros hijos, la culpa cae sobre nosotros porque no le hemos dado la educación que tenemos que darle. Por ejemplo, muchas veces queremos educar a nuestros hijos conforme a los patrones que hemos recibido. Pero nosotros ignoramos que esos patrones son diabólicos. ¿Qué pasa? Y lo que les llamaba al niño, para educar a un hijo perfectamente, lo cual por testimonio por los dos que crié en mi casa. Hay que criar a los niños en el Evangelio, en compañía del Espíritu Santo. No hay otra salida. ¿Por qué? Porque todo el que lo haga afuera, y esto es un reto, todo el que esté fuera de Dios, que no esté bajo el control y dirección del Espíritu Santo, es mentiroso. Apoyan y aprueban mentira. Todos. Los que no estén con Dios son parte de la mentira garrafal, porque son del diablo. Y el diablo es mentiroso de principio y se lo reprenda. Por eso dice que es perverso y mezquino el corazón. Porque no hay verdad en ningún ser humano que no esté en los caminos de Dios. Y algunas veces los cristianos deslizamos y cometemos errores porque escuché por la televisión a algunos que se dicen cristianos apoyando cosas que están prohibidas en las Escrituras. Porque escrito está: el varón que se eche con otro varón como con mujer, los dos tienen que morir. Es palabra de Dios. Yo digo amén. Amén. Y aquí dice en Romanos, que lo vimos ahora, que es pasiones vergonzosas, es un extravío. Pero ahora todo el mundo, conforme a la voluntad de Satanás, que el Señor reprenda, una orientación sexual. Orientación sexual. No venga algo ilógico. Si es una práctica homosexual, deja de ser sexual. Es homosexual.
No se le puede cambiar el nombre. No nos dejemos engañar, porque la ira de Dios viene sobre todo lo que practiquen esas cosas. Y el tiempo está cerca. Dios nos está hablando porque quiere evitarnos que tengamos serios problemas. Nos quiere adoptar como sus hijos, nos quiere adquirir como su pueblo y quiere instaurar que en Cuba su reino va a ser conforme a su voluntad. Y todo el que esté fuera de esos parámetros va a crujir y llorar. Va a crujir los dientes y va a llorar gotas de lágrimas de sangre. Porque Dios nos está hablando claro. Y entonces estamos obedeciendo al diablo y a sus agentes humanos, que el Señor reprenda, que nos quieren confundir, nos quieren engañar. Una orientación sexual, increíblemente, una práctica que es homosexual, orientación sexual. No es una orientación sexual, es una práctica homosexual. Es una pasión vergonzosa, es un extravío. Y quiero que sepa que por esas cosas viene la ira de Dios. Por tanto, a ti como a mí, en la primera persona del singular, Dios te está hablando y está diciendo, cuídate, no caigas en el pecado de nadie para que no reciba la plaga que viene sobre Cuba. Porque a todos los que lo están haciendo lo voy a castigar. Pero a todo el que se vuelva a mí lo voy a proteger. Y no va a sufrir los daños que cuando Egipto fue azotado por las plagas que mandé contra Faraón, mi pueblo pusieron en la puerta de su casa la sangre del cordero y ninguno de ellos pereció. Todo el que hizo lo que yo mandé a hacer vivió. Todo el que hizo lo que yo mandé a hacer vivió. Cuando Sodoma y Gomorra, la familia de Noé obedeció y los salvé. La familia de Lot obedeció y los salvé. Los animales escucharon y los salvé conforme a los números que yo crecí para preservar la especie. Estoy hablando con usted claramente. No se dejen azotar, no se dejen confundir, no se dejen extraviar, no se dejen engañar. Presten atención a lo que está hablando con ustedes. Porque la ira viene sobre este pueblo. Porque los estoy llamando para redimirlos, para salvarlos, para ampararlos, para protegerlos, para defenderlos, para librarlos de todo mal. Vuélvanse a mí. ¿Quieres saber si es verdad o es mentira que la práctica homosexual es una pasión vergonzosa en nuestra vida que era por el diablo? El Señor reprenda. Vuélvete ahora mismo a mí y ora, pide por ti. Ora, ahora mismo pide por ti. Vuelve, dice el Espíritu Santo, te vuelva a él, que ore para decir mentira. Dejemos de ser instrumento del diablo, el Señor reprenda. Basta de tanta mentira. Todo el que quiera permanecer en su lugar, que haga lo que le dé la gana, pero estoy hablando contigo. Contigo sí. Quítate de ese mundo, no apoye nada que vaya en contra de lo que estoy diciendo, porque te hace cómplice de que lo comete, tan culpable. Porque él lo practica, pero si tú lo apoyas y lo defiendes, eres lo mismo que él. Porque escrito está, que no solo, sino que se complacen con lo practican. Entonces, vuélvete tú a mí, dice el Espíritu Santo, vuélvete tú a mí. Deja lo demás, tú obedece a mí, tú ven a mí, que yo te voy a sanar, te voy a salvar. Yo te voy a amparar, te voy a proteger, te voy a defender, te voy a librar de todo mal. Vuélvete tú a mí, dice el Espíritu Santo. Porque esto es algo muy importante. Dios nos está hablando a nosotros de una manera tan clara, convincente, cotidiana y contundentemente, que no tenemos por qué dejarnos engañar, ni confundir, ni extraviar por nadie. Quien crea que está haciendo lo correcto, ese es su problema. Dios nos dice que eso es práctica vergonzosa, que es un extravío. Y que los que practican tales cosas merecen la muerte. No es contigo, no es conmigo, es con Dios que tienen que discutir eso. Tú simplemente haz lo que hago yo. Amén, Señor. Yo quiero hacer su voluntad. No permita que yo apoye nada que me haga caer en pecado por culpa de nadie. Defiéndame, protéjame. No me deje caer en tentación de nadie. Líbreme de todo mal, Señor.
haz tú lo mismo, para que Dios sea contigo y esté en ti. Amén. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con lo que estamos haciendo? La paga del pecado es muerte. Vamos a morir. Más que eso, escucha bien claro. Puedes morir ahora, pero a la muerte que se refiere aquí no es la muerte biológica en este momento. Es la muerte cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el lloro y el crujir de dientes. Ahora puede morir porque puede morir, pero esa no es la muerte a que se está refiriendo aquí. La muerte a que se refiere aquí es la muerte cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Cuando Él venga, entonces los impíos van a tener la muerte de que está hablando aquí el Espíritu Santo. Y la vida eterna la vamos a tener nosotros cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Puede que cualquiera dejemos de morir ahora mismo, pero ya murió, pero no se gane hoy. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a ser resucitado, va a ser vuelto a la vida. Entonces vale la pena escuchar a Dios, obedecer a Dios, porque escrito está, sin confusión. Quien quiera refutar, quien quiera discutir, quien quiera hacer lo que sea, que lo haga. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, no conmigo, es con el Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos en pecado merecemos la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy en la vida eterna porque yo acepté a mi Señor Jesucristo ser bautizado. Y no que no tropiece, sí tropiezo. Pero al momento pido perdón a Dios por mi pecado, le pido que me renueve la esa prueba porque me creo. Amén. Haz tú lo mismo y vas a tener la vida que nos está ofreciendo Dios, que es una dádiva, un regalo, un don inmerecido, sin pedirnos nada a cambio. Entonces escuchemos a Dios, pongámonos en contacto, en comunión, en coloquio con el Espíritu Santo para que nos enseñe. Amén. Abba, Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje. Con todo mi ser, yo alabo y glorifico su nombre, Padre, porque usted es bueno y porque ahora siempre es su misericordia. Nosotros, yo reconozco que somos un pueblo pecador, pero también le doy gracias, Padre, porque su dádiva es salvarnos, darnos vida. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que muchos cubanos están procediendo a arrepentimiento y ya sus reinos se están derribando en Cuba. Gracias, Padre, por esto. Le pido en el nombre Todopoderoso de mi Dios, del Espíritu Santo, que se haga en nosotros su voluntad. Amén, amén y amén. Gloria a Dios en las alturas y que el Espíritu Santo, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, esté y sea en y con todos los cuales nos encontremos. Amén.